familia. Buongiorno, familia mia. Calimera y cogneniamo. Buen día, la meva. Buenos días, familia. Good morning, my family. Bon dia, mia famiglia. Buongiorno, famiglia mia. Calimera y cogneniamo. Bos dia, mia famiglia. Bonjour, ma famiglia. Bon dia, la meva famiglia. Quería... Buenas tardes, mi familia de Latino para Todos. Ya le estoy poniendo ahí la publicidad de los idiomas que tenemos con los subtítulos, ¿no? Pues vamos primero a dar las gracias a Dios por tenernos un día más con todos ustedes. Vamos a dar las gracias a ustedes por estar este día tan hermoso con nosotros. Hoy tenemos 5 curiosidades, 5 cosas curiosas sobre nuestro planeta. Esperemos que le guste, adicionar a las noticias que tenemos y al deporte, que ya entraremos con todos ustedes para compartir, ¿no? Y tener aprender algo nuevo hoy, que de eso se trata el programa, ¿no? Que conozcamos siempre cosas nuevas, que estemos en familia. Si desean interactuar, ya siempre le decimos, tienen el teléfono aquí, si quieren entrar en directo para hacer algún comentario, pues ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí para que puedan comunicarse con nosotros. Pues nada, estamos a la espera de que venga Edwin también al programa. Vamos a comenzar el programa pues dándole las efemérides, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Surdera. Muchas felicidades a todas las personas surdas que también tienen su día importante. También es el Día Internacional del Armadillo, de este animalito bien hermoso, ¿no? Jocoso. En el Santoral es el día de San Hipólito, de San Casiano, Santa Calefagia y San Benildo. Así que muchas felicidades a todas las personas llamadas Hipólito, Casiano, Calefagia y Benildo. Pues eso es, mientras tanto, lo que tenemos para ustedes. Vamos a darle la bienvenida a Oscar, que está por aquí presente. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo está? Desde el Distrito Nacional en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, saludamos a todos los hermanos de Latinos para Todos. Felices de la vida porque venimos de adorar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pues qué bueno, qué bueno. Pues vamos a darle el Santoral felicitaba a todos los que se llaman el Santoral. Son varios, Hipólito, Casiano, exacto, y don Hipólito Mejía y Benildo. Pues saludamos a don Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana. Sí, no, y esperamos que se quede por ahí siendo el presidente nada más. Bueno, pues vamos a saludar también. Ahí, que él recibe el saludo. Hola, Edwin. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. No, lo vamos a felicitar y le vamos a desear mucho augurio, mucha felicidad, mucha vida, mucha salud, y que se quede donde está brindando, que siga brindando ahí. Está muy bien donde está. Buenas tardes, Edwin, perdona. No, tranquilo, lo estoy viendo, están encendidos hoy. Están encendidos, eso me gusta. No, nada, vamos a darle una frasecita a Oscar, porque después te viene aquí
peleando conmigo. Pues mira, del Papa Pablo VI, quien fue Papa desde el 1897 al 1978, eso está errado, pues no puede haber durado casi 100 años siendo Papa. Bueno, vivió. Nació en el año 1897 y murió en el año de 1978. Ese fue el Papa Pablo VI. Pues él dijo esta gran frase, dice: no desprecie el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasará vuestra carrera, sino que la dirige. El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El punto de partida es nuestro origen, definitivamente. Y todos debemos de alguna manera sentirnos orgullosos de nuestro origen. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de ser dominicano. Esa es una de las cosas que yo tengo más presente. Latino también, o sea, por eso nuestro programa se llama Latinos para Todos, porque el orgullo también existe, existe el orgullo latino. O si no, pregúntenme a mí el amor que yo siento por Shakira. También esa. Sí, porque ella es latina. Porque ella es latina. Familia, yo me voy a ausentar unos minutos. No, coma, tranquilo. Yo voy a comprar una pechurina. Yo creo que voy a ir a comprar una pechurina en el programa. Oh, wow. No, yo le voy a enseñar a nuestros amigos de Latinoamérica. Esos son papas de las francesas, parecen ser. No, papas fritas. Para que nos motivemos un poco. Y para que nos motivemos, ¿sí, Edwin? Y alitas con miel y ajo en un restaurante coreano. O sea, que le digo ahorita cómo va. Bueno, hoy los deportes van a estar bien encendidos porque nuestro comentarista deportivo, nuestro comentarista deportivo se está dando la verdadera altura. Entre historias e historia, vamos a comentarle algo sobre una grandiosa expresión que todos hemos escuchado, ¿no? Que dice salvado por la campana. Pues también hay un programa que tenía ese nombre. Claro, pues mira, el toque manual de la campana, esto es una tradición muy extendida aquí en España, ¿no? Y en muchísimos países. Pues esto muchas veces suben al campanario, tocan la campana y eso, voluntarios, vecinos que se ponen. Sin embargo, no tiene apenas relación con esa frase que le estaba diciendo, salvado por la campana. De hecho, tiene uno de los orígenes más terríficos o más tétricos, porque esta expresión, salvado por la campana, se remonta al siglo XIX. Si no recuerdan ustedes, mi familia, bueno, no lo recordarán porque no estarán vivos para el año 1900, ¿no? 1800, 1900. Pues en esa década hubo una persona que hizo como una auditoría de las personas muertas y dijo que más o menos el 2% de las personas que lo enterraban como muerto, estaban vivas, lo habían enterrado vivo y habían muerto después de enterrado por alguna enfermedad o por alguna afección o por algo. Entonces, después de esto, pasaron muchas cosas. Pues le comento que en el siglo XIX, teniendo su origen en el ámbito funerario, en el pasado, cuando las técnicas de diagnóstico médico no eran tan avanzadas como son ahora, había muchísimos casos en los que las personas eran enterradas vivas por error. Para evitar estos trágicos errores, se implantó un sistema en los ataúdes
que le ponían una cuerda y se la amarraban a un dedo a la persona o en el pescuezo, en la cara o en la muñeca, algo así, para, en el caso de que alguien fuera enterrado vivo por error y se daba cuenta de su situación, ya estando muerto, pues cuando movía la mano, tiraba de la cuerda, lo que haría era que la campana sonara arriba. Y luego de esa manera, si alguien lo escuchaba la campana y decía, coño, enterran a fulano vivo, pues iban para allá y lo rescataban. Y de ahí viene la expresión salvado por la campana, porque tenía una campana. Había sido rescatado de una muerte prematura, una muerte aterradora, y había tenido la suerte de haber salido de esa muerte tan abrumadora. Sí, Edwin, ¿me iba a comentar? No, que me llamó tanto la atención que paré de comer y quise opinar y pedirle a la vez un deseo. Si ustedes están vivos el día que muera, por favor díganle que me pongan mi campana. Que no sabemos si podemos. No, ya es, aunque sí aparece. Sobre esto hay muchas cosas curiosas sobre la muerte. Las personas que lo han enterrado vivo, los zombies y esas anécdotas, esos cuentos, esas realidades que se cuentan, porque sí, todavía en la actualidad sí hay casos de que han enterrado personas vivas. Eso es indudable. Pues esta es una de las sapiencias que quería comentarle. Pues el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dice que la sencillez y la naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Hay que ser sencillo y natural. Sí, Oscar. Sí, te voy a poner a un posible futuro participante del programa. Te lo voy a poner en cámara en lo que yo atiendo a la niña, que en el fondo se escucha un sonidito de llanto de niño. Espérate. Venga, usted. Agarre ahí. Mi hermano, buenas tardes, ¿cómo está usted? Está en el programa. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Me recuerda? Bien, gracias a Dios. ¿Me recuerda? Un poco, porque la semana pasada estuvimos tratando de comunicarnos y no pudimos, ¿no? Correctamente, exacto. Sí, tratamos de conectarnos. Entonces, ¿qué pero gracias a Dios. Sí. ¿Qué me iba a decir, Oscar? No, que le siga diciendo a nuestro latino para todo, que le siga diciendo lo que tú estabas diciendo. Que siga desarrollando el tema. Porque ya. No, ya era. Sí. Sobre por eso ejemplo, que quería comentar. Sí, siga. No pasa nada. Bueno, mira, Oscar, habíamos hablado una vez de la palabra creer, ¿no? Que yo te decía que yo soy poco crédulo, yo no creo, y sobre todo cuando hablamos de nuestro Señor Jehová, de nuestro Señor Dios, nuestro Creador, yo digo que más que creer, yo lo amo. Pero sucede que la palabra creer tiene mucho significado, ¿no? Y quería comentarle a la persona para que no vayan a entender que yo le había dicho esta palabra por simple cosa, sino dice, la palabra creer quiere decir que uno puede admitir algo, aceptar algo, tragar algo, pensar, estimar, imaginar, suponer, calcular, esperar, sospechar, profesar, dogmatizar, fanatizar, seguir, afirmar, pretender, sostener, mantener u opinar. Estos son los sinónimos, los antónimos, perdón, los sinónimos, perdón, más comunes. Pues también está como antónimos desconfiar, negar y dudar. Pues parece también en la siguiente entrada que la palabra creer tiene más significado. Bueno, a algunos se lo he dicho, pero de calcular, confiar, confiarse, conjeturar, juzgar, desconfiar, descreer tampoco. No, bueno, pues eso, para que entendamos más o menos cuáles son el significado de la palabra creer,
que como tiene mucho significado, es mejor ir directamente a la expresión más directa, que es amar. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pues esto es en cuanto a lo que tenía que decirle. Pues entramos con algo sobre las efemérides. ¿O quería comentarme algo, mi hermano? Repíteme la frase del día, que yo disfruto mucho mi frase del día. Es que son entonces, muchas. mira, Héctor es también comentarista deportivo. Héctor estuvo trabajando en CDN en su momento, esta es parte de su historia, y él quiere hacer unos comentarios. Héctor, en este momento, cuando sucede algún acontecimiento deportivo, lo sube a sus redes sociales, como para, tú sabes, para no perder la vigencia, la costumbre. Entonces, te lo vuelvo a poner para que cualquier información nueva que él tenga, que fresca. Héctor siempre tiene información fresca sobre el deporte. ¿Algo que tú me quieras decir antes de pasarte a esto? Te voy a decir una de las frases bonitas que tú querías. Este es de este escritor y filósofo indio, Rabindranath Tagore. Dice, a mí me encantan esos nombres porque nunca los sé decir. Rajihama. No, si es sencillo. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. El nombre tal vez no sea muy clásico, pero Tagore, por su segundo nombre o apellido, como se llame, Tagore es muy famoso y definitivamente lo recomendamos para lectura. ¿Qué dijo Tagore? Claro. Pues él dice, los hechos son muchos, pero la verdad es una sola. Amén. Cualquiera que sea, ¿verdad? No importa, cualquiera que sea la verdad. Los hechos son muchos, pero la verdad es una sola. No puede ser más de una. ¿Tienes alguna información ya preparada? Vamos a poner pero dame pasarte a esto para que te dé una información deportiva. Exacto. Estupendo, Héctor. Mira, vamos a entrar un poco con las informaciones deportivas. ¿Cómo vamos allá en deporte en República Dominicana? ¿Qué se cuece? Bueno, lo primero es que mucha gente está hablando de que Ronald Acuña Jr. va a ser el más valioso. O sea, algo totalmente de forma evidente. Pero hay un asunto que yo he estado analizando con relación al más valioso de la Liga Nacional. Olson, sí, que tiene 105 cuadrangulares, 105 remolcadas, 42 cuadrangulares, 105 remolcadas, juega del mismo equipo que juega Ronald Acuña. Hay un asunto que la gente no ha analizado. Esa gran actuación de Matt Olson le va a perjudicar a Ronald Acuña. Entonces, yo entiendo que eso va a favorecer a Freddie Freeman. Que cada día que pasa, Freddie Freeman aumenta el promedio, porque mi modo, las empujadas, hits, anotadas, jonrones, todo eso aumenta a medida que usted juegue. No obligatoriamente el promedio aumenta a medida que usted juegue. No. La única estadística, las únicas que no aumentan por más juegos jugados que usted tenga, son el porcentaje de slugging, el promedio al bate, porque usted puede jugar 1000 juegos y yo 300, y yo puedo tener el promedio más alto. Ahora, siempre van a aumentar los hits, dobles, triples, honrones, anotadas, empujadas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que por la gran actuación que está teniendo Matt Olson, eso va en contra de Ronald Acuña, porque los votos se pueden dividir en Atlanta y eso beneficiaría a Freddie Freeman. Por otro lado, el equipo de los Marineros de Seattle ya llevaron al Hall of Fame, al Salón de la Fama del equipo, a Félix Hernández. Desde Randy Johnson, principios de los 90, mediados de los 80, el equipo de Seattle no había tenido un lanzador en su equipo que tuviera tantos éxitos por más de 10 años como Félix Hernández. Por eso ellos decidieron llevarlo al Salón de la Fama. Bien merecido para el venezolano Félix Hernández, el rey. Muy bien eso. Sí. Entonces, yo sé que mucha gente no, pocas yo he escuchado
hablar del asunto más valioso, porque nada más ven que los números de Acuña, los números, pero no ven otras opciones que se pueden dar. Y el único como que ha hecho énfasis en ese asunto soy yo. No, o sea, no quiero llevarme ningún mérito. Además, eso no es mérito, simplemente, simple y llanamente un análisis que entiendo que puede tener. Es una opinión válida basada en las estadísticas, pero recuerda cuando tú dices que el averaje es muy difícil de subir, a pesar de que pasen los juegos, también tiene la oportunidad, porque todos empezamos con 1000, todos empezamos en 1000, según van pasando los juegos, el averaje se saca por turnos y conectados, pero en este caso un venezolano también, área la regadera, ese muchacho es increíble, cada día, ¿qué pasa? Su promedio se mantiene o aumenta sobre los 400 y pico de puntos, dando 4 hits por juego y 5 juegos. Yo he hablado un poco de él en el programa, pero en realidad el tiempo del deporte aquí es muy, pero que muy limitado. Porque es un programa súper entretenido, diverso, y no se puede quizás ser específico. Simplemente a veces mojo los temas, pero no entro definitivamente en una definición de ellos. Ahora vamos a entrar. ¿Sí? Héctor. No, usted iba a decir algo. ¿Qué? Pues usted. No, digo que ahora vamos a felicitar a nuestra hermana Daisy Brito, que está de cumpleaños aquí en Santiago de Compostela. Muchas felicidades. Posiblemente estemos por su cumpleaños un ratito, que esperemos. Sí, dígame una cosa. Estamos en el béisbol, vamos a saludar a dígame una cosa. No, hoy no está David Ortiz de cumpleaños para saludarlo. No. David Ortiz no está de cumpleaños. David Ortiz no está de pelotero colombiano. Yo lo menciono todos los domingos. Yo no sé una excusa para mencionar a David Ortiz todos los domingos, porque él está haciendo un trabajo espectacular en la República Dominicana. Perdón, sigue saludando los cumpleaños, Rudy Florentino. Lo que sí está festejando, que ayer estuvo en el evento de Rochi, el Guaguaguá, y estuvo presente ahí apoyando a Rochi, porque se catalogó un Bueno, ayer estuvo con Rochi, hoy cumple años este gran pelotero colombiano, cumple 22 añitos, Jordan Díaz, que deben ustedes de haber escuchado, ¿no? De algo sobre él, si no le contaré luego algunas anécdotas de Jordan Díaz. Pues miren, señores, entre tantas cosas que le quería contar, le quería decir que tenemos muchos alimentos, comemos mucho, como Edwin, ¿no? Que está comiendo, y ya que estamos hablando de alimentos, te quería decir que hay un alimento que podría ser el único alimento no perecedero o que no se pudre o no se daña. Según se entiende, es el único alimento que no se pudre, no caduca, no se daña. Y le quería comentar algo sobre este alimento. Winnie the Pooh tiene que estar contentísimo ahora con esto. Pues la miel, el año pasado, ¿no? En el mes de junio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que pretendía luchar contra los desperdicios, ¿no? De los alimentos y esas cosas. Esto fue aquí, afectando muchos productos que tienen fecha de consumo preferente o de caducidad, y este proyecto obligará a los supermercados a vender algunos alimentos a mitad de precio y a los restaurantes a ofrecer la sobra de la comida a los clientes. O sea, cuando usted vaya a comer y deje la mitad de la comida, deje algo de la comida, pues tienen que ofrecérsela para que usted la lleve, ponerse en y llevársela. Pues para que se la lleven a las personas, ¿no? A su casa. Sin embargo, hay un producto que no solo no caduca, sino que tiene la extraña propiedad de no pudrirse nunca, aunque hay otros alimentos que, conservados en condiciones óptimas, podrían durar mucho tiempo sin caducar. Solo hay uno que puede ser comestible siempre, incluso miles de años después. Esta es la miel, como le había dicho, aunque puede cambiar de color un poco, ¿no? Cristalizarse, se vuelve azúcar así,
cristalizada, las propiedades se mantienen indefinidamente. La prueba de esto es que hubo una excavación en el año 2000 en Egipto, ¿no? Y ahí fueron encontradas muestras de miel perfectamente conservada en vasijas ligeramente tapadas que aún se podían comer y solamente tenían que calentarse un poco. Eso sí, para ello el tarro debe estar siempre bien cerrado, señores. ¿Por qué no se pudre ni caduca? Pues miren, el efecto preservante de la miel se debe a su baja concentración de agua y es idéntico al que permite la prolongada conservación de los dulces y de las frutas en almíbar. Cuando usted quiere que una fruta dure mucho, usted la pone en almíbar. Eso lo hemos hecho desde antaño. Donde el alto contenido en azúcar disminuye el contenido relativo de agua. La falta de humedad es una condición fundamental para la conservación de la miel, mientras el porcentaje de la humedad siempre tiene que estar por debajo de un 18%. Nada podrá no va a crecer así ninguna bacteria y cosas en esta. Por encima de ese valor, o sea, por encima del 18% de humedad, pueden aparecer procesos fermentativos, pueden aparecer larvas y esas cosas, ¿no? Pues gracias a su alta concentración de azúcar, la miel mata a las bacterias por lisis osmótica. La levadura aerotransportada no puede entrar en la miel debido a su baja humedad que contiene. Ahora, como ya le había dicho esto, pues miren, la miel de flor es transparente y se solidifica con el tiempo, dependiendo de su procedencia vegetal y de la temperatura. Por debajo de 14 grados se acelera el proceso de solidificación. Aunque le he hablado de la miel también, para que tengamos algo, vamos a decirle algunos productos también que duran mucho tiempo. Por ejemplo, el arroz es el primero de los inmortales. Su ausencia total de agua hace que se mantenga en un buen estado de forma indefinida. El azúcar también, porque aunque su textura puede cambiar, dura mucho tiempo porque impide el crecimiento de bacterias. También la harina de maíz, señores. La harina de maíz siempre que se mantenga seca y alejada de cualquier fuente de humedad, o sea, que no esté en sitio húmedo. El café instantáneo, la única condición es mantenerlo también en el congelador o en la despensa. Puede durar en el congelador, perdón, en la despensa solo duraría entre 2 y 20 años. El vinagre de sidra de manzana también. Hay quienes cuentan que el vinagre ha sido durante siglos un método para conservar alimentos cuando no existía la refrigeración. Las legumbres, hay algunas también que duran un poco también. Uno de estos que no entra dentro de los alimentos, pero también podría ser el alcohol. No tiene fecha de caducidad, pero al abrirlo y exponerlo al aire puede perder su sabor. Así que el que quiera beberse su romito, que lo tape bien. Hablando de alcohol, vámonos a las 5 noticias. El extracto de vainilla, para culminar, contiene alcohol y eso ayuda a prolongar su vida útil. Para que se conserve la vainilla, entonces. Para que tengan algo, vámonos, sí, vámonos. Bien, Ariel, después de las 5 noticias entramos con los deportes. No, porque imagínate, los deportes tan interesantes, porque... No, los deportes tan... Yo le voy a dar rápido a las 5 noticias, no te preocupes. Entonces, vamos entonces con... Dame el bumper. ¿Qué decía? Dame el bumper de las 5 noticias. Pero mientras tanto, señores, si les está gustando el programa, denle a me gusta, suscríbanse y vamos a seguir creciendo, que somos más de 300, ya le había dicho. En tanto, vamos a ponerle un poco para que sepan en los idiomas. Claro, en los idiomas que estamos poniendo los subtítulos a todos los latinos. Good morning, my family.
Bon dia, minha famiglia. Buongiorno, famiglia mia. Calimera y cogniniamo. Bos dia, minha famiglia. Bonjour, ma famiglia. Bon dia, la meva famiglia. Latinos para Todos. 5 noticias en 5 minutos. Con Oscar Núñez Candelario. Saludos de nuevo, hermanos, amigos de Latinos para Todos. Es una noticia obligada. El crimen político de carácter terrorista que sucedió en contra del ecuatoriano Fernando Villavicencio. El candidato presidencial fue asesinado a tiros en Quito el miércoles por la tarde, luego de un evento político. La policía capturó a 6 sospechosos colombianos luego de allanamientos en Quito. Un 7º sospechoso murió durante un tiroteo con la policía. Se encontraron abundantes armas y municiones en los allanamientos. Los detenidos tienen antecedentes penales previos. Las autoridades investigan el móvil del crimen y buscan a autores intelectuales. El presidente Lazo pidió ayuda al FBI y Colombia colabora con la investigación. Villavicencio era candidato para las elecciones presidenciales anticipadas de Ecuador en agosto. Su asesinato es considerado un crimen político de carácter terrorista. Pasa sus restos. Pasamos a la segunda noticia. Se investiga al presidente en Costa Rica por segunda vez. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, enfrenta una segunda investigación de la Fiscalía en menos de un mes. Se le investiga por presunto tráfico de influencias en un caso relacionado con la custodia de los hijos de Leonel Baruch, presidente del banco BCT. Baruch denunció que Chávez y otros funcionarios intervinieron indebidamente en el proceso legal con su expareja Yacif Ohana. También acusa a Ohana de colaborar con la presidencia en un caso fiscal contra él. Chávez ya había sido investigado por un viaje a Letonia tras una cumbre en Europa. El mandatario rechaza las acusaciones y dice que colaborará con la justicia. Los fiscales investigan a 6 personas, incluyendo a Chávez, su jefe de despacho y ministro de comunicación. De comprobarse los cargos, podría enfrentar de 2 a 5 años de cárcel. Tercera noticia. Primarias en Argentina. Este domingo, el mismo día de hoy, se realizan en Argentina las elecciones primarias PASO, que definen los candidatos para las presidenciales de octubre. Más de 35 millones de personas están habilitadas para votar. El peronismo gobernante llega debilitado y las encuestas le dan un 23% de los votos a su precandidato Sergio Massa. La coalición opositora Juntos por el Cambio elegirá entre 2 precandidatos, el moderado Horacio Rodríguez Larreta con 13% y la derechista Patricia Bullrich con 19%. El economista liberal Javier Milei tiene 19%, pero no compite en primarias. Necesita un 1.5% para ser candidato en octubre. El resultado es incierto, dado el descontento con el gobierno y la división opositora. Las urnas abren a las 8 a.m. y el escrutinio se espera a las 9 p.m., hasta las 9 p.m. Cuarta noticia. Segunda vuelta en Guatemala. Este domingo 13 de agosto se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Los candidatos son la ex primera dama Sandra Torres y el ex diplomático Bernardo Arévalo. Torres representa la continuidad del establishment político y lidera en las encuestas. Arévalo es visto como un outsider que puede capitalizar el descontento de la corrupción. La primera vuelta en junio estuvo marcada por la exclusión de candidatos anticorrupción. Pese a irregularidades, organismos internacionales lograron que Arévalo compitiera. Arévalo promete combatir la corrupción y restablecer la justicia independiente. Torres se compromete a ampliar programas sociales y seguridad.
El nuevo presidente enfrentará un Congreso controlado por los partidos tradicionales. Guatemala elige en medio de turbulencias políticas. Pasaremos a la última, quinta noticia. Selva del Darién, y hablaremos de migración. Más de 260,000 inmigrantes, o migrantes más bien, han cruzado la selva de Darién este año. Esta está entre Panamá y Colombia, superando los récords históricos. Las autoridades panameñas advierten que la crisis migratoria se ha agravado pese a los intentos de contener el flujo. Llegan entre 2.600 y 2.800 migrantes diarios. Panamá indica que Colombia no ha colaborado para manejar esta crisis, a pesar de los acuerdos entre ambos países y con los Estados Unidos. El gobierno panameño ha invertido millones en ayuda humanitaria para los más de 600,000 migrantes que han pasado en los últimos 4 años. Se trata de un desafío regional de seguridad y humanitario ante el incremento de la migración irregular por la frontera panameña. Panamá pide más apoyo a Colombia para controlar el flujo. Estas han sido nuestras 5 noticias y si le ha gustado, dele a like y suscríbase. Hasta luego. Latinos para Todos. 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. Buenas tardes, familia Latina para Todos. Pero Rudy Florentino, tú no me das break y me dice vamos arriba. Estamos en esto, vamos allá, vamos arriba. Nada, estamos aquí nuevamente, mi gente, de Latinos para Todos. Cool. The success you've had out there. En esta ocasión, mi gente, tenemos la salida de Chris. ¿Cómo lo hacemos? Luego de que Chris, ¿me escucha, Luis? Ok. No, lo que quería era ver si ¿Tenía audio? Si lo ponía con el audio y después tú lo comentabas, o lo ponías sin audio y tú lo comentas. Como quiera, puedes subirlo con el audio, no hay problema. No hay problema. Ahí tenemos una actuación superba, un retorno de Chris Sale. The success you've had out there. El turno de oro, His choice not to do it. And Sale goes to the slider and he strikes out Baez, and that is 5 Ks at Fenway. Well, he strikes out here. On a slider from Sale, it's strikeout number 7, and there's 1 gone in the 5th. 7 ponches, señores, en su salida. El pitcher as de los Boston Red Sox, señores, dijo, aquí estoy de regreso. Este equipo, señores, no se da por vencido. Ese equipo está en la pelea. La cosa está muy reñida en la región este, aunque el equipo de Tampa Bay y los Orioles de Baltimore, la gran sorpresa del año, han mostrado que están ahí, que son una realidad. El equipo de los Yankees, esa es otra de las noticias que le tengo. El equipo de los Yankees, junto con su también pelotero estrella, Aaron Judge, que regresó con 3 jonrones la semana, señores, es para chuparse los dedos. Eso está de ataque. Creo que hasta el último out no sabemos qué va a pasar en el este de la Liga Americana. Florentino, continúa con el contenido. No te pares conmigo. En esta ocasión, mi gente, tenemos ahí nada más y nada menos que al jefe, el patrón, Franco, desde Baní, la capital del mango, haciendo una jugada que nos recuerda nada más y nada menos que a nuestro Derek Jeter, el gran capitán. Franco de Baní, República Dominicana, con el guante. Jugada extraordinaria, sin temor a equivocarme, una de las jugadas para todo el año. Esta jugada será tomada en cuenta para la jugada del año. Oigan, mi gente, que se lo dije hoy. Franco, no solo con el bate, que ese mismo día dio jonrón para dejar en el terreno
al equipo contrario. O sea que el tipo está haciendo de todo. Ahí está, mi gente. A la zurda, ya se lo decía, ese es el patrón, diciendo, esta es mi casa y se pueden ir. Desde Baní, capital del mango, el patrón dando de qué hablar. Dominicano como tú y como yo, brillando en las grandes ligas. Estos equipos, señores, se equivocan poco. Este muchacho, con apenas 25 juegos el año pasado, le dieron una extensión de contrato de más de $100 millones y ya vemos el porqué. Ya vemos el porqué. Este es su equipo, el cual fue firmado originalmente, siendo un niño de 16 años, y hoy está brillando en la gran carpa y poniendo el nombre de Dominicana muy, muy, muy en alto. Estamos orgullosos de lo que está haciendo el patrón y le deseamos mucha vida y salud y que siga metiendo mano como lo está haciendo hasta ahora. Felicidades para el patrón y las grandes ligas están calientes, Florentino. Están calientes. En esta ocasión hablamos de otro que estaba afuera y que regresó por la puerta grande, nada más y nada menos que el juez aplicándola, Aaron Judge. Pero este que vemos ahí corriendo las bases es Mike Stanton, compañero del juez, que se ha quedado haciendo del equipo el sustento. Los Yankees estaban, señores, por una pero muy, muy mala temporada. Y Stanton en ese momento estaba tomando un aire, porque para nadie es un secreto, cuando el juez está en la cancha, en el play, perdón, Stanton y la mayoría de los jugadores ven mejores picheos y por eso logran hacer lo que ya vieron, porque Stanton, el juez, es nada más y nada menos que eso, el juez está ahí para pasarle raya a lo contrario, un hombre con una fuerza descomunal y con más de 300 millones de contratos que no es de balde, ellos saben por qué lo hacen. Continuamos, Florentino, con lo que tenemos ahí pendiente. Espérame, porque tengo ahí un video de este chico que le celebraron el día, pero ok, no lo ese es tengo José ahora. Bautista. José Sí, Bautista. sí. Estaba esperando para hablar de él, porque al igual que Hernández, el rey Hernández en Seattle, en la ciudad de Toronto, los Blue Jays, señores, estaban exaltando a otro nivel de excelencia, el nivel más alto que tiene, a nuestro José Bautista, adquirido de los Piratas Pittsburgh, donde era un trotamundo, no tenía siquiera base fija, jugaba tanto en el infield como en el outfielder. Y los Toronto Blue Jays, tanto en la tercera como en el right fielder, José Bautista tomó otro aire y pasó a ser nivel excelencia, señores, un dominicano, dejando su nombre muy, pero que muy en alto. Felicidades para Bautista, calificado para muchos como el mejor back flip contra los Texas Rangers en esa final que todos ya nos recordamos, cuando Bautista en ese último momento desaparece la bola y le da un giro al bate que causó problemas, trajo problemas inconvenientes porque muchos contrarios no aceptaron. Fue donde vino el pleito con el boricua, que afortunadamente fue sorprendido y le dio un trompón en la segunda base, pero ya eso queda olvidado por todo lo bueno que él pudo hacer. Pidió disculpas y como es un juego de egos, se puede entender lo que sucedió. Ahora, nuestro José Bautista, felicidades para él en su día, el día 11 de agosto, fue declarado Día de José Bautista en Toronto. Le damos todas las buenas vibras a José, le deseamos que sus números sigan siendo evaluados, pues en un momento más valioso, líder en honrón, líder en empujada, uno de los mejores dominicanos en los 90 y 2000, temprano 2010, si mal no recuerdo, fue su gran año, 2010-2011, y le deseamos suerte a él y su manejador. Gracias por todo, Bautista. Felicidades, sigue disfrutando de tu retiro. Fue firmado por un día, Rudy. Fue firmado por un día para luego ser exaltado al nivel excelencia. Felicidades nuevamente y disfruta de tu retiro, campeón, bien merecido. Florentino, tú sabes que los deportes continúan y siguen en otra rama, pero me gustaría escuchar a nuestro amigo colaborador que está allá en República Dominicana. Si tiene algo por ahí, es el momento, diría yo.
Bueno, entonces, Florentino, ¿me escucha? No sé si tengo audio o no. Pero si estamos en el programa, quiero decirle a mi gente de Latinos para Todos que este es un programa semanal de variedades completo, sano, al 100%. Siempre estaremos aquí, mi gente, para llevarle la más fresca y la más sobresaliente noticia, tanto de deporte, noticias, los 5 minutos de noticias y más. Y claro, como siempre, nuestro editor y productor Rudy Florentino, con todo lo que tiene que ver con efemérides, historia, geografía, curiosidades y mucho más. Familia, nada, creo que hay un pequeño inconveniente en este momento en producción. Recuerde que este es un programa hecho en España, Europa y Estados Unidos y República Dominicana a la misma vez, y no es fácil, a veces suceden imprevistos y le pedimos disculpas por cualquier inconveniente en la producción. Pero vamos a seguir hablando de deportes. Vamos a seguir hablando de deporte. En esta ocasión vamos a hablar de la selección dominicana de baloncesto. Mi gente, que está cada día dando de qué hablar. Nuestra estrella Cartown, señores, nuevamente. Florentino, ok, disculpe. Mire, discúlpeme, Tolentino. Quería ponerlo a interactuar a usted, a Héctor y a Edwin, para que era la idea, pero tú sabes que corroborando un poquito con el comentario que hizo el amigo con relación a Tampa, Tampa ahora mismo está un poquito difícil, o se está poniendo difícil para poderse colar. Usted dirá, ¿por qué si está en buena posición? Miren, Tampa acaba de poner a Shane McClanahan, ya lo acaba de perder por el resto del año a McClanahan, pero ustedes saben que Drew Rasmussen, que es uno de los buenos abridores jóvenes de Tampa, también fuera. O sea, usted está perdiendo a 2 abridores del staff que no son fáciles de reemplazar. ¿Por qué? Porque fíjense algo que, por ejemplo, los Yankees, Atlanta, Dodgers, se dan el lujo que se pierden un jugador estelar, van al mercado y buscan otro. Tampa no invierte. Por eso entiendo que a Tampa se le puede hacer algo difícil. No, yo entiendo que a Tampa se le va a poner un poco más difícil la situación. Es el repunte que yo entiendo que debe suceder de los Mulos del Bronx y el equipo de Boston. Ahora también, no, para nadie es un secreto, Baltimore es una realidad. La gente pensaba que Baltimore era de cristal. Baltimore está ahí para pelear. Y si esos peloteros se mantienen en salud, eso está pero que muy puesta arriba. Sí, pero en la ofensiva de ellos está muy bien. Ellos no buscaron nada importante en el mercado. Casi nadie se reforzó de manera significativa, casi nadie. Entonces, cuando yo veo que la gente dice... compañero, pero es que sabemos que lo que tuvo en el mercado fue pura bomba. Porque el primero que fue puesto en el mercado fue nada más y nada menos que el pelotero considerado el pelotero más caro. Aunque no esté ganando esa suma. Todos sabemos que Soto, cuando fue puesto en el mercado, tuvo su mejor semana. ¿Me entiendes? Y nadie pero levantó la mano porque le iban a mochar el cuerpo. No. Porque yo lo que pasa, a Soto le queda un año más todavía. Él no iba a ser el jugador en el mercado quizá más caro, porque recuerda que también estaba en el mercado, con la misma situación de él, podía estar Shohei Ohtani. Pero ¿qué pasa en el caso de Soto? Tú puedes buscarlo nada más por este año. Porque el contrato de él viene, el contrato grande viene el año que viene. O sea, tú puedes buscarlo. Lo que estaba pidiendo San Diego en el momento de hacer un cambio contra Soto. Los Yankees querían a Soto. Boston quería a Soto. Porque incluso el mismo David Ortiz le tiró su piropo en el juego de estrellas. Claro. Ellos querían a Soto, pero lo que San Diego pedía por Soto en un simple cambio era demasiado. Ningún equipo quería ceder. Porque saben que era demasiado. Exacto. Mira, en la NBA, tú sabes que se hacía mucho, o se hizo mucho boom, mucho yun con el asunto de Filadelfia y James Harden. Harden, un hombre de 34 años, que dice, yo como gerente general, no le daría el contrato máximo a James Harden con 34 años, ya entrando en decadencia, pero ya por ahora, la gerencia de Filadelfia
y James Harden ya ha llegado a un acuerdo que él va a estar este año con ellos. Se acabaron las pretensiones de cambio, ¿verdad? Las negociaciones. Ya la gerencia puso a un lado todo esto y Harden va a estar con Filadelfia. El equipo de los Yo creo que Harden, el equipo de los Sixers, perdón, abundando ahí, sí, el equipo de los Sixers, creo yo que sería una brutalidad de su gerente, que no pasó no sé cómo. Era el equipo que se veía para disputar las finales. Todo el mundo lo veía a la última hora, faltando 2 semanas. Pero es un equipo joven. claro. Es un equipo joven, aunque tú tienes a Harden con 37 años casi, pero estamos hablando de uno de los mejores jugadores en su posición izquierda. ¿Me entiendes? No, Pero, no tiene tantos años, ¿no? bueno, pero te estoy diciendo, el equipo es prácticamente uno de los más jóvenes a nivel general, a nivel global como equipo. Filadelfia tiene ahora mismo 3 de los 5 jugadores en la cancha de quinteto, que son niños de 1 y 2 años en la liga, pero son estrellas. Entonces, ¿cómo tú vas a desbaratar el jugador que guía ese equipo que casi te da ¿tú me entiendes? Un bull, casi te lleva al campeonato? Es igual que los Miami Heat. Los Miami Heat no creo que haya cambio este año. Ahora, donde yo espero cambio es en el equipo de Boston Celtics. Se espera que sea, Boston va a tener que decidirse o por Tatum o por el otro guard de ellos, el moreno. Jaylen Brown. Boston se menciona a diario que entre Jaylen Brown o Tatum, uno de los dos van a tener que ceder porque ambos son muy jóvenes, son estrellas y van por contratos multianuales que son muy grandes. El equipo no va a poder. Y entiendo que para todos no hay un secreto. Tatum es la cara del equipo, joven. Ahora el corazón es nuestro Al Horford, pero ya tenemos que saber que Al Horford, sus mejores años en la liga está muy joven y muy fuerte. Horford lo veo como un sustituto, no como un regular. No sé qué tú me dices, pero yo veo como un sustituto. Es que Horford no tiene las condiciones para seguir siendo titular, porque Horford, mira, yo aquí, por ejemplo, siempre he criticado mucho a Horford. Tú dirás, ¿por qué? Porque Horford no es el centro, porque no me digas, cuando digo no me digas, no me refiero a ti directamente. No me digan, no, porque los centros de hoy en día tiran de 3. Horford no es de hoy en día, Horford viene de más de 10 años atrás. O sea, Horford viene de los centros que se posteaban debajo del palo, cosa que él nunca ha hecho. Nunca ha sido un jugador que se ha bajado a pedir la bola debajo del palo para meterla como un hombre de abajo. Esa es una. 2, pero tampoco nunca desarrolló un tiro de corta distancia aceptable. Que Horford pone a todo el mundo a jugar. No. Horford no está para poder. Él no está para. ¿Cómo es? Un Tim Duncan, que es más o menos lo que tú me estás describiendo. Recuerda nada más que lo tuvieron los San Antonio Spurs. Un aquí no lo Houston. ¿Entiendes? Ese es el esquema de juego de Horford, que yo entiendo que parece un pequeño delantero tirando de 3 y eso es ofensiva, pero también le ha resultado, porque cuando Horford tiene una noche con 12 o más puntos y coge 10 o más rebotes, el equipo de Boston no le pierde a ningún equipo, ni a Golden State, ni a los Lakers, ni a nadie. Pero dame explícate algo. No puede seguir dependiendo de que los tiros le comiencen a caer a Horford para ello avanzar. Yo estoy de acuerdo que no tiene tiro. Por ejemplo, mira, Horford no desarrolló un buen tiro en ninguna faceta, porque la gente está equivocada. La gente creemos que porque ahora ha cambiado el asunto de unos 5 años para acá, de que los centros tienen que tirar de 3. La culpa de Curry. Sí, pero yo digo los centros. No, yo digo los centros. La culpa es de él porque él es un guard. A él se le acepta. Porque además de eso, conocemos miles de tiradores de 3. Pero los centros, desde 5 años para acá más o menos, es que los centros se están tirando de 3. Pero Horford... Vamos a poner esto en contexto ahí, porque no podemos acabar un ejemplo simplemente porque Horford está tirando de 3 y esa es su arma. Yo entiendo que tú dices que él debe ser un poco más agresivo y pedir la bola cuando está de espalda al juego. Tú tienes razón. Recuérdate esto, el campeón, el europeo, el centro. Nicolás Jokic. Nicolás Jokic. El payaso es un asesino de 3. Ahora, Nicolás Jokic es un hombre de espalda larga.
y de frente, como quiere un lío. El tipo pero lo que te digo, pero te pregunto algo. ¿Cuál es la faceta dominante que tú has visto que tenga Al Horford? Mentirame una faceta dominante, una, para no forzarlo mucho, mencióname una. Realmente creo que cuando él está solo de frente en el aro, es qué bueno, qué bueno, por eso está en la NBA. Porque para estar en la NBA es que no puede ser malo, y para que lo tengan como quinto, ¿no? En el quinteto, en el equipo. Como sexto hombre. Y no todo para eso. que lo tengan en el capitán, el equipo. Es el capitán del equipo, Rudy. Claro, no puede ser malo. Acaban de pasarlo, perdón, Rudy. Acaban de darle nada más y nada menos que un honor, en pocas palabras. Horford es el encargado o el presidente de desarrollo de los jugadores de la NBA en el Caribe. O sea, yo creo que ya la misma liga lo está pasando para la gerencia. Ya. O sea, puede tener su porcentaje un poco bajo y tal, pero lo que dice el analista aquí es profundo y tiene razón. Claro, yo no lo desmiento. Pero de qué bueno es bueno. No, pero lo que quiero decir, lo que él está diciendo, él tiene razón en lo que dice. Ahora, cuando él me dice que le dé una donde él sea líder, lamentablemente él no es líder en ninguna de las herramientas del juego, pero maneja una cuanta, ¿cómo te digo? Por encima del promedio. Que complementan. Exacto, le dan la facilidad de mantenerse en esa posición. Ahora, yo veo el equipo de Boston Celtics en mucha desventaja con los demás equipos de la liga porque no tienen un centro como él lo está pidiendo, con esa característica. Si el equipo de Boston Celtics tuviera el centro de los Philadelphia 76ers, yo te digo hoy en día que está en playoff seguro. No, playoff seguro no. Campeón seguro, con ese tipo. Campeón seguro. Yo te digo una cosa, donde está Curry cualquier cosa puede pasar. Vamos a decir algo, y perdónenme, porque en la NBA hay muchos jugadores y lo normal es que para estar en la NBA hay que ser bueno. Ahora, una cosa es ser bueno y otra cosa es estar entre los mejores. No podemos quitar eso, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más o menos. Cuando estaba Jordan en los Bulls, en los Bulls, en Chicago Bulls, él era el mejor, pero había muchísimos buenos. No, él era el mejor de la liga. Pero en ese tiempo estaba en su posición muy bueno. Cuando estuvo Karim Abdul-Jabbar, podía ser el mejor. Cuando estuvo que murió Larry Bird, el pájaro que vuela, que le decían el pájaro que vuela porque también fue grande. Siempre han habido, para estar en la NBA hay que ser bueno, y para estar permanente, sí. Perdón, si usted, yo no sé si es así, pero pregúntele al colega, al amigo, si Udonis Haslem, que duró más de 15 años en la liga, Udonis Haslem, él sabe quién es, que se retiró ahora, si fue bueno en la liga, si fue bueno. Colega, dígale a Florentino si Udonis Haslem fue bueno. No, porque bueno, sí, el que en la liga fue bueno. La liga, no. Si lo tenían en la liga durante tanto tiempo, malo no era. Escúchame, Rudy, déjame decirte algo. A veces todo equipo profesional necesita un quórum para competir, y hay jugadores que están por quórum en un equipo. No necesariamente están ahí. Hay jugadores que están en la liga simplemente. Eso es parte de ser bueno, porque recordemos que habían jugadores, estamos hablando, ¿no?, de la NBA. Habían jugadores que solo lo tenían ahí para que dieran falta, y era porque eran buenos dando falta. Y por eso lo metían. No, Florentino, espérese. No. Ya usted fue por el extremo. Que fulano era bueno porque daba falta. No. Mire, Florentino, si hubiera sido aquí que estuviera en Dominicana, en una cabina que usted hubiera metido aquí en Dominicana, lo explotan. Los colegas. ¿Sabe por qué? Cuando no lo explotan, en el sentido de comentarios. Cuando usted dice que fulano era bueno para dar falta es bueno cualquiera.
para dar No, falta, bueno, no. pero Ay, no es Florentino, no. no, Ay, Florentino, no. Mire, escúchame que no me entendiste, no me entendiste. Lo que te estoy diciendo es, en el básquetbol, por ejemplo, como en el fútbol también, hay futbolistas que no meten mucha bola, pero cuando va a meter uno de los grandes, lo paran para que no meta la bola y eso lo hace a ellos también. No es que son los mejores, pero tienen un trabajo específico. Perdón, Florentino. Florentino, nos estamos desviando de. Y eso no quiere decir que no se. Pero déjame explicarte. Cada deporte tiene, tiene sus herramientas que el atleta debe cumplir para ser evaluado. acorde a su rol. Nivel defensivo, nivel ofensivo, incluso para que tenga una idea, en el fútbol de la NFL, el fútbol americano, hay un equipo de defensa y un equipo de ofensiva. Exacto. Pero no quiere decir que un defensivo no coja una pelota y arme una corrida y pueda armar un touchdown. Claro. No va a tener tiempo para que venga el corredor. No. O sea, si tú puedes hacer algo, eso equivale a que tú eres un jugador completo. No, claro, porque un jugador que puede hacer ambas cosas. Eres bueno a la ofensiva. ¿Dónde iba él en eso? Porque el que galdea nada más también mete bola. Tienen momentos, lo que no son grandes metedores de bola. ¿Entiendes? Lo que no son grandes metedores, igual. En la pelota. Hay muchos peloteros que batean poco, pero son buenos en defensa. Florentino, mira. Del center field te tiran una bola y te hacen un out en segunda, en tercera. Déjame decirte una anécdota que pasó la semana pasada. Y eso es bueno. Claro. Un joven de aquí de los Estados Unidos, un niño con 14 años de edad, su padre viajó a Santo Domingo a llevarlo a un programa. Yo lo refería donde un amigo mío que tiene una liga deportiva, un programa. Le dije, fulano, mira, evalúame el niño, pero el niño tiene un cuerpo de cometiza, estamos en Estados Unidos, aquí no es allá. Un niño de 14 años aquí es un burrito, es un niño que necesita trabajo extra para poder poner su cuerpo en condiciones. Pero le dije, el niño tiene es bateador natural, ese niño es un juego, un asesino, buen bate y tiene poder, pero necesita trabajo. Incluso le dije a su papá, tiene que ponerlo en un equipo de campo y pista, un entrenamiento campo y pista, para que el niño se desarrolle y se ponga al día con lo demás ya. Y el tipo me ve el niño y con 5 errores y lo descalzó. Y yo le dije, papá, pero tú no me escuchaste. Tú puedes decir que un futuro Salón de la Fama como David Ortiz, tú lo viste y para ti no servía. Ya, claro. Sí, porque vamos a poner el video, Edwin, de aquí para que comente de la felicitación del día. No. El compañero que la termine ahí, porque ya él habló del rey. Ese es tuya también. Háblate ahí sobre Bautista. Eso fue el día de ayer. Me imagino que tú ese es exaltado al nivel de excelencia. Mira, Bautista, que usted puede decir que tuvo una buena carrera a nivel ofensivo, no hay discusiones. El pequeño tropiezo que tuvo ahí con Rodney Odor, el segunda base venezolano, cualquiera en un partido tiene un problema, porque ese caliente, usted puede chocar con un pelotero y quizás usted no sea el problemático, quizás sea el otro, pero ya basándonos en lo que ha sido la carrera como ser humano de José Bautista, el equipo de Toronto decidió hacerle ese homenaje, señores. Miren, cuando a un dominicano, no importa en qué categoría sea, cuando a un dominicano le hacen un homenaje, señores, y más en una ciudad como Canadá, ¿verdad? Que ahorita saben que los dominicanos brillan menos, porque en Estados Unidos a cada rato están homenajeando a un dominicano, a cada rato. Pero en Canadá, un país fuera de Estados Unidos, señores, es un honor para nosotros. En Boston, que de Pedro Martínez, que de Boston, que de quien sea, que digo que de David Ortiz, pero el homenaje que le hicieron ayer los azulejos, la exaltación que le hicieron, es bastante honorífica para nosotros. Nada más, perdón, nosotros. Pero fíjate dónde ponen el nombre de José Bautista, nada más y nada menos que en la línea debajo de la de Jackie Robinson, la leyenda viviente del béisbol.
El nombre de Bautista fue colocado simplemente un escalón debajo, un piso debajo del de Jackie Robinson, que es mucho que decir, Florentino. ¿Me entiendes? Hermano, hablar de Jackie Robinson, todos sabemos ya el mérito que logró, ¿verdad? Que uno de los pocos jugadores que tiene su número retirado en todos los equipos, su legendario 42, que uno de los últimos en usarlo, no de manera honorífica, no lo usó porque el equipo se lo permitió. Todos sabemos que fue Mariano Rivera. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros es más que un logro recibir homenajes como ese. Yo entiendo que por ahí hay otro pelotero que va a recibir o debe recibir cuando se retire grandes homenajes por su asunto como ser humano, como persona que socializa con los demás jugadores. Desde que se retire Nelson Cruz, es otro que va a recibir, no sé de qué equipo, pero debe recibir un gran homenaje. Ya. No, lo de Nelson Cruz es espectacular, eso es otro tema. Lo de Nelson Cruz. Le iba a decir, miren, entre muchas de las curiosidades que le quería decir, una de ellas es que hubo un hombre llamado Charles Osborne que tuvo hipo durante 69 años. Wow. Hipo, 69 años con hipo duró. Pues también quería decirle que nosotros, las personas, al nacer, siempre comentan que tenemos más hueso, ¿no? Que cuando adultos. Pues nosotros, los seres humanos, cuando nacemos con 300 huesos, pero ya cuando llegamos a la adultez, cuando somos adultos, solo dejamos 206, botamos 94 por el camino. Sí, te digo algo, con el perdón. ¿Usted sabe por qué ese señor duró con ese hipo 69 años? Porque no bebía agua. No, pero aquí en Dominicana, o sea que en Dominicana, no sé, ustedes son dominicanos, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en Dominicana hay un asunto que quita el hipo fácil, que es con un susto. ¿Ustedes lo saben? Pues nadie lo asustó. Pero nada más tenía que decirle a la mujer, mi amor, estoy embarazada de ti. Y con ese susto se le iba el hipo de una vez. Pero ustedes lo saben, ¿verdad? Que aquí, y es verdad, porque yo viví experiencia con una señora, doña Patria, todavía está viva, gracias a Dios. Siendo yo un muchacho como de 13 o 14 años, y yo tengo 50, yo tengo que ver con, o sea, hay gente que me dice la edad, yo no tengo que ver con eso. Yo tengo 50. Y la señora me halló un día y me dijo, mira, fulano, yo te quería ver. Yo digo, ajá, doña Patria, muy seria. Una señora yo la apreciaba mucho, la respetaba mucho. Me dice, a mí se me perdió una gallina y me dijeron que fuiste tú. Yo, un muchacho inocente y sano con todo y todo. Señora, a mí me dio un susto y yo sé que ustedes saben que el susto quita el hipo. Yo sé que sí. Claro. Sí, siempre lo he escuchado. A mí nunca me han asustado para quitarme el hipo porque me ha dado pocas veces. Y si es muy grande el susto, no, tendría que verlo luego. Pero miren, otra de las curiosidades que muchos no lo sabían. La orina de los gatos brilla en la luz negra. Cuando uno pone la luz ultravioleta y pone orina de los gatos, la orina de los gatos brilla. Y otra de las curiosidades también es que el hombre que inventó la luz, Thomas Alva Edison, le tenía miedo a la oscuridad. Parece que eso fue lo que lo llevó a hacer la bombilla. A hacer la claridad. Sí. Pues, otra frase para que Oscarito se ponga. Hubo un pintor. No, él salió. Ya, es pintor, escritor, coreógrafo, llamado Jean Cocteau. Ahora sí. Que dijo esa vez que un vaso medio vacío de vino también es un vaso medio lleno, pero una mentira a media de ninguna forma es una media verdad. No, jamás. Tiene lógica. Jamás. Tiene lógica.
Sí. Claro, tú tienes un vaso medio vacío, está bien, está medio lleno, pero si tú dijiste una media mentira, no dijiste media verdad. Ustedes lo que dijo fue mentira. Para nada. Saludamos también a nuestra familia, Edwin. Vamos a saludar a doña Altagracia, ¿no? Donde esté. Que no, hoy me toca saludar a mí, a tus hermanas, que son mi familia. Sí, a Ñeña, a Nené, a Tunta, Wendy, a Paula Despoteri en Italia, y a Elizabeth en Dominicana, la doctora. Sí. Y Julio y Ramos. Elisa también, la de Isabel. Claro Elisa que sí. También. Hay una joven. Perdón, siga, perdón. No, está bien, porque si seguimos no terminamos nosotros saludando. Ahí veo una joven. Ok, que está conectada. Enerida Candelario. Sí, sí, esa es Nené, mi hermana de Palma de Mallorca. Muchos saludos. ¿Es su hermana? Sí, la madre de Oscar. Es el padre de Oscar. Sí, aquí en Palma de Mallorca. Franklin Núñez, colaborador del programa también. A Magela, a Ávila, a David, que siempre nos ve, mi comadre Niulka también, el compadre Guandul, el compadre Julián en Ávila. Sí. Mi amigo y hermano personal, Alexis Pujol en Nueva York, Estados Unidos. A los muchachos a mi gente de Filadelfia, Robinson, Luis Miranda, José García y otro grupo amplio de allá en la ciudad de Lancaster y York, Pensilvania, a Wilkin Reyes en Maryland, que siempre nos siguen, que saben que estamos aquí, estamos todavía pendientes de los resultados del softball a nivel nacional, porque tenemos un programa dedicado al softball. Y aquí en Madrid, a los muchachos del bar La Esquina Caribeña, que siempre están comentándome, que siempre están viéndonos, nos ven de vez en vez, pues muchos saludos a ellos. En La Coruña, a los muchachos también del restaurante Cafetería Tapabar, que es de dominicano también, aquí en Santiago de Compostela, a Lulú, a Eri, a Oculto, aquí en el Food Grill, uno de los mejores restaurantes en Galicia de comida dominicana. Cuando quieran comer comida dominicana, pues se tiran ahí al Food Grill y ahí están bien atendidos. Otra cosa, Rudy, no me dejéis ese señor, manténmelo ahí. Ese colega, el deporte desde República Dominicana. Eso está tremendo. Semana pasada estuvimos tratando de interactuar, pero no fue posible. Vamos a ver, Héctor, si hoy después del programa, ya vamos a salir del programa, porque quería hacerlo más corto y lo he hecho más largo. Estaba interesante, estaba muy interesante como siempre. Lo bueno es que aquí no hay restricción de horario. Ya, luego vamos a interactuar, ¿no? Después del programa, para ver cómo coordinamos para que tenga todo preparado para la próxima semana, que pueda tú, desde donde esté, que también pueda interactuar con nosotros, que hay facilidades para hacerlo. Somos pobres, pero somos humildes. No, tranquilo. Nada, y agradecerle. Me gustó la experiencia. Sí. No, digo que me gustó la experiencia con el amigo ahí. Sí, me gustó la experiencia. No, es que realmente mucha gente cuando ven este tipo de sucesos entienden que son como que digo careo, eso no. Yo lo veo como puntos de vista distintos, porque lo que yo no puedo ver, tú lo estás viendo, y eso me da a mí quizá más, qué sé yo, me forza a tener que analizar la cosa desde otro punto de vista. Pues mira, de los mamíferos. Claro, hermano. Mucha razón. De los mamíferos que habitan la tierra, el elefante es el único mamífero que no puede saltar. No salta. ¿Y cómo? Pues mira, sí. Ya para yo despedirme, yo. La última noticia que le tengo, que llegó Oscar, es que fue exaltado, era de esperar, fue exaltado el Hall of Fame Pau Gasol. Pau Gasol de paso se convirtió en el primer jugador español en ser exaltado al Salón de la Fama de Estados Unidos. Así que Gasol exaltado.
fue presentado por su amigo Tony Cuco. Señores, un placer y tengan buenas tardes. Buenas tardes. Mira lo que es eso, se fue y me dejó caliente. El espermatozoide de los hombres, señores. Señores, tenemos 1 hora y 13 minutos, oyeron, del programa. Mira, el espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. Eso va muy en contra de lo que es el óvulo femenino, que es la célula más grande. Sin embargo, ambos entregan 23 cromosomas al cigoto que se forma cuando se unen. Y para terminarle sobre las curiosidades, quería decirle que una persona puede sobrevivir 1 mes sin alimentarse. Yo no puedo sobrevivir 3 días. A mí no me den 3 días sin alimento, que me muero. Pero, y si a mí me brincan una de las 3, hay un problema. Sin alimentarse puede durar 1 mes, pero sin beber agua no se ha visto que pueda durar más de 7 días. Amén. Qué bien. La deshidratación es un problema de salud. Para todo lo demás, recuerda que hay una palabra bíblica que dice: no solo de pan vivir el hombre. Por eso yo he dejado el pan y como alita. Claro. Pues sí, ¿no? Y también dicen que al pan y al vino vino. Pues nada, mi familia. Y si no vino, se quedó. Se quedó. Hasta aquí vamos a dejar nuestra grata emisión del programa de hoy. Esperamos estar con ustedes la semana que viene. Vamos a darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a dar las gracias a Dios por tenernos a nosotros con ustedes. Y hasta la semana que viene nos despedimos. Desde España, Rudy Florentino Candelario, y desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, capital primada de América, de la República Dominicana y del mundo. Se despide Oscar Núñez, saludando también a Héctor Pérez, que nos acompañó el día de hoy. Edwin. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, gracias, reiterar las gracias a nuestro amigo Héctor. Espero que no sea la única vez que lo vea en el programa. Quisiera que esté aquí conmigo todos los domingos para que esto pueda dar otro color. Vamos a dar fruto. Nos despedimos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Capital de Nueva Inglaterra, su hermano Edwin. Se le quiere, mi hermano. Wow. Hasta luego, familia. Bye.